Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el episodio, el pasaje de Marta y María, que se encuentran con Jesús. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Vamos a tratar de ser lo más sensatos posibles. Sí, entendemos que hay que hacer cosas, ¿no? El ejemplo aquí, un caso muy doméstico. Llega Jesús con sus discípulos y de pronto otra gente y Marta se puso a atender. ¿Cómo se puede atender una casa y atender a alguien importante? Y la otra, pues, ¿qué fue lo que puso a hacer? Pues se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Eso fue. Y sabemos que sensatamente hablando, pues, hombre, se presume que María tenía que ayudarle a su hermana Marta con tantas cosas que había en la casa que hacer para atender a esta gente, a Jesús y a sus discípulos, y tal vez a otros. Pero aquí el quid del asunto es el siguiente, que aquí es donde queda el mensaje. Cuando el Señor le dice a Marta, una sola cosa es necesaria. Marta, Marta, tú estás perdida en mil cosas, te pierdes en mil cosas, pero una sola es necesaria, una sola es necesaria. Y María eligió la mejor parte, entonces una sola cosa es necesaria y es la mejor. Si atendemos a esto, entonces podemos descubrir por qué el mundo anda como anda, especialmente el mundo de la Iglesia Católica. Una cosa es necesaria, una sola cosa es necesaria. Tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas, una sola es necesaria. Tú te pierdes en mil cosas, una sola es necesaria. Y María ha elegido la mejor parte. Entonces, una cosa es necesaria, una sola cosa es necesaria. ¿Qué? Escuchar la palabra del Señor, y esa es la mejor parte. Cuando se dice que es la mejor parte, eso indica que lo que está haciendo Marta, pues está bien, sí. Hay que trabajar, hay que atender a la gente, etc. Bien, para nuestra vida de fe, nosotros nos hemos apartado de la palabra del Señor. Nos hemos apartado del Maestro del Señor. Y ahora queremos concertar y hacer que el Maestro haga parte de otros maestros, ¿no? Y entonces es tan válida esta religión como esta otra, como esta otra. Entonces, ¿qué significa eso? Que no estamos escogiendo la mejor parte, sino estamos escogiendo otras partes. ¿Usted cree, querido hermano, tal vez usted no ha escuchado, no sé dónde usted vive, si usted vive en su parroquia donde todos son cristianos ahí, pues seguramente no ha escuchado lo siguiente, ¿no? Hoy mucha gente piensa, bueno, todas las religiones son iguales, nos conducen a lo mismo, ¿cuál es el problema? Lo importante es ser bueno, lo importante es no hacerle mal a nadie. Así piensa mucha gente hoy en día. Y entonces, ¿por qué piensa la gente eso hoy en día? Porque se ha descuidado lo más importante y lo que es necesario. Sentarse a los pies del Maestro escuchando su palabra. Hemos olvidado la palabra del Señor. Y por olvidar la palabra del Señor, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que los que nos deben a nosotros enseñar, pues no nos están enseñando la palabra del Señor, sino otras cosas. Nos enseñan otras cosas. Nos enseñan que el diablo no existe, por ejemplo. No nos hablan del infierno. No nos hablan del purgatorio. No nos hablan de la vida eterna. No nos hablan de la conversión. No nos hablan del sacrificio. No nos hablan sobre el pasar por la puerta estrecha ni por el camino angosto. No nos hablan de que hay que perdonar 70 veces 7.
¿No nos hablan de que si no nos perdonan los hermanos, el Padre no nos va a perdonar a nosotros? ¿No nos hablan que cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras? ¿No nos hablan que al final de los tiempos vendrá el Señor y dividirá a unos de los otros? ¿Cómo se divide los cabros de las ovejitas? ¿No nos hablan de que el Señor va a venir y también va a separar, como se separa el trigo de la cizaña? Y el trigo será puesto en el granero y la cizaña será quemada al fuego, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. No nos hablan de eso. ¿Nos hablan de qué? De algo que no está bien contextualizado de la Sagrada Escritura. Nos hablan de una misericordia. No nos hablan de que hay que convertirnos. No nos hablan de que hay que cambiar de vida. No nos hablan de que implica seguir a Cristo. No es fácil. No nos hablan sobre las tribulaciones que debe pasar una persona que es cristiana. No nos hablan sobre las bienaventuranzas. Benditos aquellos que sufren por causa de la persecución. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. No nos hablan de eso. No se dan cuenta que todo se reduce a una misericordia. Y la misericordia. Y entonces uno dice, hey, un segundo. Creo que nos estamos equivocando. Porque María escogió la mejor parte. Y esa parte es la necesaria. Entonces hoy en la iglesia estamos pactando, concertando, firmando, haciendo convenios. Y estamos metidos en cosas que no le corresponden a la iglesia católica directamente. Pero estamos más metidos en esos que en la misma tarea evangelizadora. Porque no estamos haciéndolo de María, sentarnos al pie del Maestro para escuchar su palabra, que es la mejor parte. Y es que la que es necesaria. Es la necesaria. Lo otro no es necesario. Se puede hacer como no se puede hacer, pero no es necesario. En cambio, si es necesario sentarnos a los pies del Maestro y escuchar su palabra. Aprender de Él. Vamos, queridos hermanos, a hacer un festival en nuestra parroquia. Un bazar, una kermés, o como se diga en los diferentes países donde ustedes son, ya que estamos aquí en Norteamérica. Entonces va a haber música, ya tenemos contratados los músicos, entonces ahora simplemente esperamos de aquí de las comunidades mexicanas, guatemaltecas, orientales, asiáticas, alemanas, que obviamente y norteamericanas que nos colaboren con la comida o con cosas que podamos rifar. O otro espectáculo que podemos realizar. Y todo el mundo, wow, colabora. Y yo, a la semana, muy bien, todo fue un éxito. Recogimos $30,000 en comida, recogimos $10,000 en los premios, recogimos tal cosa. Alrededor de $55,000 para la parroquia. Y entonces eso nos va a ayudar para levantar el campanario. Y todo el mundo ocupado, y todo el mundo trabajando, y todo el mundo. Ya. Y esos hogares, adentro de sus casas, destruidos, divorcios, abortos, un hijo marihuanero, la hija se prostituyó, la hermana no se habla con su hermana. 25 señoras de la parroquia están en conflicto con 32 de la Legión de María y no se hablan. Pero todas trajeron los tamales, y trajeron los regalos, y trajeron las sopas, y trajeron los pasteles. Bravo, bravo. Todos estábamos muy ocupados. Como Marta. Perdida en miles de cosas.
Y todo fue un éxito, dice el párroco, un éxito. Importa un pepino que ustedes en su casa estén viviendo una miseria. Hemos descuidado lo que es necesario y que es la mejor parte. Convenios de paz. Se reúnen los obispos, concertan con las FARC, con los grupos guerrilleros. El presidente, los gobernadores, el ministro tal, el obispo tal, las reuniones en tal lugar, en la selva, en la tribu tal, en la comunidad indígena tal, en el Congreso, pactamos la firma, el acuerdo, todo. Ocupados en miles de cosas, cubrir las agendas para lograr el proceso de paz. El proceso de paz en Colombia fue una miseria y una mentira. Después de las firmas, los convenios, a uno se le dio el Premio Nobel de la Paz y los otros hicieron sus arengas y sus brujerías en pleno centro de la capital. Y ahora se están dando bala, nuevamente. ¿Por qué? Porque no cumplen la palabra del Señor que dice, mi paz no es como la paz que ofrece el mundo. Y estamos envueltos en grandes mentiras, que el calentamiento global, que las basuras, que las fuentes hidrográficas, que los árboles. Esas cosas hay que trabajar por ellas, claro que sí, pero eso no lo tiene que hacer la iglesia. Para eso existen entidades gubernamentales, nacionales, que pueden hacer ese trabajo. La iglesia lo que tiene que estar preocupada es por la palabra del Señor, porque es lo más importante, porque es la que es necesaria. ¿Cuántas Martas hay en el mundo? ¿Y cuántas Marías hay? Muy ocupados, muy preocupados. Y no estamos haciendo lo que es necesario y lo que es más importante. Sentarnos a los pies del Maestro para escuchar su palabra. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.